Buenas noches. Hoy les quiero presentar los aspectos importantes de este trabajo de investigación en cuanto a la fiscalización de los recursos de los partidos en el estado de Campeche. Esta tarea fiscalizadora, desde sus inicios, ha tenido grandes cambios. En el estado de Campeche, desde el año de 1987, se inicia este financiamiento público que se le empieza a otorgar a los partidos políticos. A raíz de eso, estos entes públicos comienzan a tener interés dentro de la población y además de esto, se crea una obligación para ellos de realizar esos informes, de proporcionar la información de cómo vienen ejerciendo esos recursos. Toda esta tarea que está involucrada dentro de lo que es la dinámica electoral ha tenido grandes cambios hasta la fecha y son los aspectos que en este trabajo quisiera presentar. Su origen, desde 1986, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho a los partidos políticos de recibir financiamiento público. Este derecho que se establece a nivel nacional se refleja también en los estados. Campeche, en 1987, establece en su código electoral también este derecho de otorgar a los partidos con representación en el estado de Campeche financiamiento público para el ejercicio y para la consecución de sus objetivos. Este financiamiento se establece en el código que se publica en el periódico oficial del Estado el 31 de diciembre de 1987. Y es a partir de 1988 que los partidos políticos comienzan a percibir sus ministraciones para el ejercicio de este financiamiento público. Dada la importancia que tiene el ejercicio de financiamiento público, los partidos políticos, como entidades de interés público, adquieren también la obligación en materia de rendición de cuentas. Anteriormente a estas prerrogativas, anteriormente a este financiamiento público que se establece desde 1987, los partidos políticos no ejercían más que las cuotas que le proporcionaban sus militantes o simpatizantes. Sin embargo, el Estado les otorgaba algunas prerrogativas. Estas estaban basadas en condonarles el impuesto predial que pudieran generar en algún momento de alguna propiedad, o aquellos impuestos generados por contratos de arrendamiento, impuestos por rifas o sorteos que los partidos pudieran realizar para la consecución de recursos propios, o bien otros impuestos locales que pudieran generar. Todos estos impuestos locales o municipales en el Estado eran también prerrogativas de los cuales los partidos políticos estaban exentos. Era lo único de lo que disfrutaban los partidos políticos hasta antes del otorgamiento del financiamiento público desde 1987 en el Estado. ¿Por qué la importancia de esta tarea fiscalizadora en el Estado? No solo en el Estado, pero también en el país, pero estamos haciendo el entorno estatal. ¿Por qué la importancia de esta tarea fiscalizadora? Partiendo del bien jurídico tutelado, como bien lo dijera en su ensayo Agis Vitar, dice que partiendo del bien jurídico tutelado, los bienes jurídicos tutelados que se protegen es la rendición de cuentas. Estamos hablando de que el partido político, habíamos comentado que es un ente
público que está obligado a la rendición de cuentas. Obviamente la transparencia, la rendición de cuentas y la transparencia van de la mano. Estamos hablando de que la transparencia da el dar a conocer la información al público para que conozca de qué modo se están ejerciendo los recursos. Y esto también tenía un fin, que hubiera equidad en las contiendas electorales. Obviamente todo este entramado, todo este cuidado del bien jurídico tutelado incide directamente en la competencia electoral, porque esta tarea fiscalizadora a fin de cuentas viene a ser como un regulador del ejercicio de financiamiento público de recursos públicos para que los partidos pudieran ejercer dentro de sus actividades ordinarias, también como en sus actividades para la consecución de los votos ciudadanos. Los partidos también hemos mencionado que tenían la obligación de justificar el recurso. Desde el Código Electoral del Estado, publicado el 31 de diciembre de 1987, se establece la obligación a los partidos políticos de informar y justificar el ejercicio de los recursos que ellos recibían para la realización de sus actividades. Ellos estaban obligados a presentar anualmente un informe de cómo habían ejercido estos recursos, cómo lo habían obtenido y en qué rubros lo habían aplicado. Dentro de esta investigación tenemos algunos datos relevantes que debemos destacar. En el estado de Campeche, en 1987 hemos señalado que se establecen las primeras bases de la tarea fiscalizadora. En ese código electoral se establecen las primeras bases porque ya se emite la obligación a los partidos políticos de justificar el ejercicio de los recursos públicos que se les otorgaba. Esta tarea fiscalizadora, que inicia prácticamente desde 1988, que es cuando los recursos empiezan a fluir hacia los partidos políticos, empieza a ser un poco un proceso educativo hacia los partidos políticos. Estamos hablando que a veces los partidos políticos eran un poco renuentes a presentar este tipo de información. Obviamente, como había una obligación establecida en el Código Electoral, ellos tenían que irse adaptando. Estamos hablando de que poco a poco hubo una aceptación por parte de los partidos políticos de esta tarea fiscalizadora a través de una autoridad estatal. Vuelven a aparecer también estos dos valores tutelados, la transparencia y la rendición de cuentas, que son aspectos importantes que siempre la autoridad fiscalizadora debe de cuidar en el ejercicio de sus facultades. Y como hemos mencionado ya, la tarea fiscalizadora siempre ha sido una parte importante dentro del sistema democrático y también dentro del sistema de partidos políticos que en nuestro sistema democrático mexicano, esta dinámica ha formado parte también de todo esto del sistema político mexicano. En cuanto a la adaptabilidad en el proceso de cambios, desde 1987-1988 que se empieza a dar la tarea de fiscalización, obviamente tanto la autoridad electoral y fiscalizadora como los partidos políticos
han venido sufriendo una adaptabilidad los unos con los otros a través de reformas que se han venido publicando para poder realizar esta tarea de fiscalización, para que la autoridad pueda ejercer las facultades que se establecen en la reglamentación y en las leyes, y para que los partidos políticos acepten este proceso fiscalizador y que de alguna manera es un aparato regulatorio del ejercicio de recursos públicos en los partidos políticos. Como otros datos relevantes, todavía existen áreas de oportunidad en la tarea de fiscalización. Podemos hablar que aún existen puntos a homologar con los soples. Hoy en día, la tarea fiscalizadora pertenece al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral se reserva la tarea de fiscalización desde las reformas de 2014. Sin embargo, las organizaciones, los organismos públicos locales electorales aún tienen temas por homologar. Podemos hablar como por ejemplo de los topes de gastos de campaña, que existen muchas diferencias entre uno y otro estado e incluso entre los límites que maneja el Instituto Nacional Electoral y los límites que manejan pues todos los demás estados. También existe la necesidad de poder establecer una dinámica de un sistema personalizado de asesorías. Los partidos políticos hoy en día han visto un poco la necesidad de este tipo de asesoría, porque al establecer un sistema de fiscalización en línea que como hoy en día tiene el Instituto Nacional Electoral, los administradores o responsables en cada una de las administraciones de los estados de los partidos, al necesitar una asesoría rápida y expedita, se encuentran con una barrera en donde ellos no pueden ser atendidos de manera inmediata como quisieran para poder resolver el problema que ellos tienen y para poder cumplir en tiempo y forma con este sistema de fiscalización en línea. Volvemos a hablar de la asistencia pronta y expedita. La asistencia también en cuanto a la tecnología, porque a veces el entorno el entorno de la página que se maneja el INE a veces es un poco difícil, y a veces ellos al momento de querer subir su información han tenido problemas, sobre todo en aquellos últimos días en donde se cumplen los plazos para que ellos tengan que cumplir. Y obviamente también tenemos la importancia de los organismos públicos electorales locales en materia de fiscalización. Todos los estados que han tenido un equipo de fiscalización siempre han tenido la experiencia de muchos años. Ellos aún pueden aportar grandes ideas para poder ir perfeccionando este sistema fiscalizador a nivel nacional. ¿Cuáles son los temas que han tenido una evolución a lo largo del tiempo? Desde 1987, que se publica en el Código Electoral del Estado, que se publica en el periódico oficial, del Estado de Campeche, el nuevo Código Electoral del Estado, han venido habiendo cambios en todos los rubros que tienen que ver con la fiscalización. Entre ellos podemos hablar del financiamiento público. El financiamiento público, a partir desde cuándo se inicia, cómo es su modo de cálculo, en qué momento lo comienzan a recibir el partido político, cuáles son los requisitos con los que debe de cumplir para poder recibir este partido político, cuáles son también los aspectos con los que debe de cumplir para no perder este financiamiento, ¿sí?
Entonces, todos estos aspectos a lo largo del tiempo han venido cambiando como hasta el día de hoy. Sería importante hacer un comparativo de la evolución de este rubro. El financiamiento privado también es muy importante. Los partidos políticos también tienen el derecho de conseguir este tipo de financiamiento. Este financiamiento tiene distintas clasificaciones, como las aportaciones de sus militantes, de sus simpatizantes, como ingresos propios a través de rifas o eventos, como colectas y una serie de eventos que pueden los partidos políticos realizar para obtener recursos propios o financiamiento privado. Este financiamiento privado también ha tenido cambios porque tiene sus limitantes. Las limitantes incluso a lo largo del tiempo han cambiado. Un tema que es relativamente nuevo son los topes de gastos de campaña. Igual, estos topes de gastos de campaña no nacen con el financiamiento público, sino este viene posterior, después de que se observa una dinámica del ejercicio de los recursos públicos, se empiezan a observar ciertas características en el ejercicio de este recurso hacia los gastos de campaña. Y entonces es cuando viene este término regulatorio que se empieza a aplicar a nivel nacional y obviamente también a nivel estatal. Las obligaciones de los partidos políticos también han ido evolucionando. Antes les mencionaba que el código de 1987 del estado de Campeche únicamente decía de que se presentaba anualmente un justificante del ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, como vienen cambiando los financiamientos, vienen creciendo los rubros de financiamiento, también van creciendo las obligaciones que los partidos políticos tienen que cumplir. También tenían que cumplir, antes era de manera anual, después fue de manera semestral, y para el caso de otro tipo de financiamiento tenían que presentar sus informes semestrales, trimestrales y anuales. Y por supuesto que también las facultades de la autoridad fiscalizadora ha venido cambiando. Esta dinámica de revisión fiscalizadora siempre ha tenido el hecho de el ejercicio de recursos públicos y la importancia que debe tener la transparencia del ejercicio de recursos públicos. Y con esta dinámica ha sido necesario que la autoridad tenga que tomar aquellas medidas para que con su facultad pueda dar esta certeza al público, la transparencia del ejercicio público de los recursos que realizan los partidos políticos para la consecución de sus objetivos. Quisiera despedirme con una reflexión de José Woldenberg en una de sus obras, que también cita en su ensayo Fernando Agiz-Vitar, y que señala: sus principales objetivos son los de asegurar la transparencia, equidad y legalidad en la actuación de los partidos políticos para la realización de sus fines. Por ello, el desarrollo cabal de la tarea de fiscalización no puede entenderse como una afrenta a los partidos políticos, sino como un ejercicio que legitima y fortalece la competencia democrática en el sistema de partidos. Esta es una reflexión que Woldenberg hace en su obra y que nos da a conocer que realmente la tarea fiscalizadora no es una cacería de brujas, no es el perjudicar al partido en sus finanzas o en su patrimonio, sino que es realmente ese puente que puede dar esa claridad del ejercicio público en los recursos que manejan los partidos políticos, y más que nada en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático mexicano.
Por mi parte ha sido todo. Agradezco su atención prestada a la presentación. Muchas gracias.